¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si el hombre más importante de la historia nunca hubiera existido? Tu vida, tu esperanza, tu futuro, todo sería diferente. Pero gracias a Dios, Jesucristo no es solo un nombre en un libro sagrado. Él es el Salvador que cambió el mundo y puede cambiar tu historia hoy. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún detalle de este divino viaje. En este vídeo te embarcarás en una experiencia única, la historia completa de Jesús como nunca la has visto antes. Desde su nacimiento milagroso en Belén hasta su sacrificio en la cruz y su gloriosa victoria sobre la muerte. Cada paso, cada milagro, cada palabra suya quedó registrada para mostrarnos que aún en las pruebas más grandes, Dios tiene un propósito. Prepara tu corazón, porque no vas a escuchar solo hechos históricos. Sentirás la presencia de Cristo mientras te revelamos el misterio de la estrella que guió a los Reyes Magos. ¿Aparece todavía hoy? El poder detrás de los milagros de Jesús, como cuando multiplicó los panes y calmó las tormentas. La impactante verdad sobre la traición de Judas. ¿Qué sucedió realmente esa noche? El momento más emocionante de la historia de la humanidad, la resurrección. Pero antes de sumergirnos en este viaje, quiero invitarte a que dejes un comentario. Creo en Jesús. Si ya has tenido un encuentro con Él, comparte una historia que cambia vidas y ayuda a que este mensaje llegue a quienes necesitan esperanza. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Ahora, cierra los ojos por un momento e imagina el sonido de los ángeles cantando la noche en que nació el Salvador. Aquí comienza nuestra historia. Era una noche como cualquier otra en la pequeña Belén, bajo el cielo estrellado de Judea. Los pastores vigilaban sus rebaños en los campos, sin imaginar que estaban a punto de presenciar el acontecimiento más extraordinario de la historia. Mientras tanto, en un humilde establo, una joven llamada María daba a luz al Hijo prometido. No en un palacio, no rodeado de riquezas, sino envuelto en sencillos pañales y acostado en un pesebre. La primera señal de que el Rey de Reyes había elegido la sencillez como su trono. Los ángeles irrumpieron en aquella noche santa con un mensaje que resonaría por toda la eternidad. No teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2, 10, 11. Los pastores, llenos de temor y admiración, corrieron a ver al niño recién nacido. Y allí, entre el balido de las ovejas y el olor del heno, encontraron al Mesías, no con una corona de oro, sino con la fragilidad de un niño, entregado al mundo como la más pura demostración del amor de Dios. Pero la historia no acabó ahí. Unos sabios, venidos de Oriente, estudiosos de las estrellas, vieron una señal celestial, una luz que los guió durante meses a través de desiertos y peligros hasta llegar a Jerusalén. No eran judíos, pero Dios reveló a estos reyes magos la verdad sobre el rey que había nacido. Cuando encontraron a Jesús, ya no un recién nacido, sino un niño en un hogar sencillo, se postraron y le ofrecieron regalos simbólicos. Oro por el rey, incienso por Dios y mirra por el Salvador que sufriría. Sin embargo, no todos recibieron la noticia con alegría. Herodes, el rey tirano, temiendo perder su trono, ordenó la masacre de todos los niños de Belén menores de 2 años. Pero José, avisado en sueños por un ángel, huyó con María y Jesús a Egipto, cumpliéndose así la profecía. De Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1.
Años después, ya establecido en Nazaret, Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. En la edad de 12 años, durante una visita a Jerusalén, asombró a los doctores de la ley en el templo con su comprensión de las Escrituras. Cuando sus angustiados padres lo encontraron después de 3 días de búsqueda, Jesús les respondió: «No sabían que debo estar en la casa de mi Padre». Lucas 2:49. Fue la primera señal de que este muchacho no era común. Ya conocía su misión divina. ¿Por qué es crucial este periodo? Revela el cumplimiento de las profecías. Nacimiento en Belén, huida a Egipto. Muestra la universalidad del Evangelio. Los magos representan a los gentiles alcanzados por Cristo. Destaca la humildad de Jesús, desde la cuna de los animales hasta la vida sencilla en Nazaret. Prepara el escenario para el ministerio público, su conocimiento de las Escrituras desde la niñez. La infancia de Jesús fue una preparación silenciosa. Mientras en la carpintería de José golpeaban los martillos, el Hijo de Dios se preparaba para la obra más grande de todos los tiempos: predicar el reino, sanar a los enfermos y, en el momento oportuno, dar su vida por la humanidad. El río Jordán fue testigo del momento crucial en el que Jesús, a los 30 años, abandonó la oscuridad de Nazaret para comenzar su misión pública. Juan Bautista, el severo profeta que predicó en el desierto, reconoció inmediatamente a aquel que era más grande que él. «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. Cuando Jesús fue bautizado, los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió como paloma y una voz declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo 3:17. La Trinidad divina revelada en plena manifestación. El desierto de Judea fue escenario de la primera gran prueba. Durante 40 días y 40 noches, Jesús ayunó mientras Satanás lanzaba sus tentaciones. Convertir las piedras en pan para saciar su hambre. Saltar desde el pináculo del templo para demostrar su divinidad. Y finalmente, la ofrenda de todos los reinos del mundo a cambio de adoración. Con cada ataque, Jesús respondió con la espada del Espíritu: «Escrito está». Mateo 4:4, 7:10, marcando el modelo para vencer la tentación a través de la palabra de Dios. En Caná de Galilea se produjo la primera señal milagrosa. En una boda en la que se acabó el vino, Jesús, contra los deseos de su madre María, convirtió el agua en vino excelente, no por necesidad, sino para revelar su gloria a los discípulos. Juan 2:11. Este milagro inaugural marcó el tono de su ministerio. Donde había escasez, Él trajo abundancia. Donde había vergüenza, honor. Las multitudes pronto comenzaron a seguir al Maestro, no solo por sus enseñanzas revolucionarias, sino por las señales indiscutibles que acompañaban sus palabras. En Capernaum, un paralítico fue bajado por el techo ante Jesús, quien primero declaró: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Marcos 2:5, provocando la ira de los escribas, y luego demostró su poder también sobre lo físico. «Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa». Marcos 2:11. Estaba claro, Jesús tenía autoridad tanto en el reino espiritual como en el material. La pesca milagrosa en el mar de Galilea, Lucas 5:1-11, no fue solo un milagro, sino una lección viviente para Pedro y sus compañeros. Desde ahora serás pescador de hombres. La tormenta que calma, Marcos 4:35-41, reveló que el Creador dominaba su creación, lo que hizo que incluso los discípulos más experimentados preguntaran: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Los milagros de Jesús no eran espectáculos vacíos, sino señales del reino.
Cuando alimentó a 5.000 hombres con 5 panes y 2 peces, Juan 6, 1, 14, demostró que Él era el pan de vida. Cuando sanó al hombre ciego de nacimiento, Juan 9, demostró ser la luz del mundo. La resurrección de Lázaro, Juan 11, fue la culminación de estas señales. Después de 4 días en el sepulcro, el amigo muerto escuchó la voz poderosa: «Lázaro, sal fuera». Juan 11:43, prefigurando la propia victoria de Jesús sobre la muerte. Sus encuentros personales fueron tan transformadores como sus milagros públicos. La mujer samaritana, Juan 4, encontró el agua viva que calma toda sed. Zaqueo, el recaudador de impuestos corrupto, Lucas 19, vio su vida trastocada por un simple almuerzo con el Maestro. La mujer adúltera, Juan 8, recibió el perdón sin condenación, pero con el desafío: vete y no peques más. Las enseñanzas de Jesús revolucionaron la comprensión espiritual. En el Sermón del Monte, Mateo 5:7, Él redefinió la justicia del reino. No solo no matarás, sino cualquiera que esté enojado con su hermano ya ha transgredido. Mateo 5:21-22. Las bienaventuranzas muestran a un Dios que bendice a los humildes, a los dolientes, a los pacificadores. Sus parábolas, la del hijo pródigo, la del buen samaritano, la del sembrador, eran ventanas a verdades eternas, contadas con una sencillez que confundía a los sabios y revelaba a Dios a los sencillos. El ministerio de Jesús estuvo marcado por enfrentamientos con las autoridades religiosas. Él desafió la hipocresía farisaica, llamándolos sepulcros blanqueados. Mateo 23:27. Purificó el templo con un azote de cuerdas. Juan 2:13-17. Denunciando la corrupción que había transformado la casa de oración en una cueva de ladrones. Estos enfrentamientos no fueron por rebelión, sino porque el celo de tu casa me consume. Juan 2:17. Durante 3 años, Jesús recorrió los caminos de Palestina, sanando, enseñando, liberando. Cada milagro era una invitación a la fe, cada enseñanza una revelación del Padre, cada gesto de compasión una demostración de que Dios ha visitado a su pueblo. Lecí 7:16. El Verbo se hizo carne y a Jesús de Nazaret no solo fue un hacedor de milagros, sino el mayor maestro que la humanidad haya conocido. Sus enseñanzas revolucionaron la comprensión espiritual de su tiempo y continúan transformando vidas 2 milenios después. El Sermón de la Montaña constituye la exposición más completa de la ética del reino, comenzando con las paradójicas bienaventuranzas que invirtieron completamente la lógica mundana. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Allí Cristo estableció un estándar de justicia que iba más allá de la mera observancia legal. No solo no matarás, sino que cualquiera que esté enojado con su hermano estará en peligro de juicio. Mateo 5:21-22. No solo no cometerás adulterio, sino que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya ha pecado. Mateo 5:27-28. Las parábolas de Jesús constituyen quizás la parte más brillante de su enseñanza. A través de historias aparentemente sencillas sobre sembradores, pescadores, pastores y dueños de viñas, reveló profundas verdades espirituales. La parábola del sembrador, Mateo 13:1-23, mostró cómo la palabra de Dios es recibida de manera diferente según la condición del corazón humano. Algunos como tierra en el camino, otros como buena tierra que produce fruto. La historia del hijo pródigo, Lucas 15:11-32, pintó el cuadro más conmovedor jamás presentado del perdón divino, donde un padre se apresura a abrazar a su hijo arrepentido incluso antes de que éste haya completado su confesión preparada.
La parábola del buen samaritano, Lucas 10, 25, 37, derribó los prejuicios religiosos mostrando que el verdadero prójimo no era el sacerdote o el levita, sino un hereje samaritano que mostraba misericordia. La historia de las 10 vírgenes, Mateo 25, 1, 13, advertía de la necesidad de una preparación constante para el encuentro con el esposo. La historia del hombre rico y Lázaro, Lucas 16, 19, 31, reveló las consecuencias eternas de nuestras decisiones terrenales. Cada relato era una ventana al reino, contado con tal maestría que aún hoy, después de innumerables análisis, siguen revelando nuevas capas de significado. Jesús enseñaba con una autoridad inusual, no como los escribas que simplemente citaban tradiciones. Mateo 7:29. Su famoso «Oísteis que fue dicho, pero yo os digo», Mateo 5:21, 48, estableció una nueva interpretación de la ley centrada en la intención del corazón, más que en la mera conformidad externa. El Padre Nuestro, Mateo 6, 9, 13, sigue siendo el modelo perfecto de oración. Comienza con la adoración, seguida de la sumisión a la voluntad de Dios, la petición de necesidades básicas, perdón y protección espiritual. Los enfrentamientos verbales de Jesús con los fariseos y los saduceos revelaron su sabiduría sobrenatural. Cuando intentaron tenderle una trampa con el tema del tributo al César, su respuesta, «Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios», Mateo 22, 21, se convirtió en un principio fundamental para la relación entre la fe y la política. Ante la mujer sorprendida en adulterio, él escribió en la arena mientras sus acusadores se iban uno a uno hasta que solo él y el pecador quedaron. «Ni yo te condeno. Vete y no peques más». Juan 8, 11. La enseñanza de Cristo sobre el fin de los tiempos en el Monte de los Olivos, Mateo 24, 25, sigue siendo la escatología más completa, mezclando advertencias sobre falsos cristos, guerras y hambrunas con la promesa de su glorioso regreso como un relámpago que sale del oriente y resplandece hasta el occidente. Mateo 24, 27. La Gran Comisión, Mateo 28, 18, 20, estableció la misión de la Iglesia, hacer discípulos de todas las naciones. Lo que diferenció radicalmente las enseñanzas de Jesús fue su propia persona como centro del mensaje. Él no dijo, «Seguid estos principios», sino «Seguidme». Él no prometió un camino, sino que declaró, «Yo soy el camino». Juan 14, 6. Sus palabras no eran solo sabias, eran espíritu y vida. Juan 6, 63, capaces de transformar a pescadores sin educación en apóstoles que sacudieran el mundo. Incluso hoy, cuando alguien se encuentra genuinamente con estas enseñanzas, no permanece igual, o se aleja desconcertado, como muchos de los discípulos que lo abandonaron, J. 6:66, o se postra como Tomás y exclama, «Señor mío y Dios mío». Juan 20:28. La última semana en Jerusalén comenzó en triunfo y terminó en tragedia. La misma gente que aclamaba a Jesús como rey el domingo de Ramos gritaba, «Crucifícalo». Unos días después, las tensiones habían llegado a su punto máximo. Los milagros públicos de Jesús, sus enseñanzas revolucionarias y su creciente popularidad se volvieron insoportables para las autoridades religiosas. En el cenáculo, durante la última cena, Jesús reveló que conocía profundamente el corazón humano. «En verdad les digo que uno de ustedes me va a traicionar». Pero Judas ya había hecho su trato con los sacerdotes. 30 piezas de plata por el Hijo de Dios. Mateo 26:15. Getsemaní presenció la agonía más profunda jamás experimentada por un ser humano. Mientras los discípulos dormían, Jesús sudó gotas de sangre. Lucas 22:44.
un fenómeno médico conocido como hematidrosis, causado por estrés extremo. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Esta oración revela la verdadera naturaleza de su sufrimiento. No el miedo a la muerte física, sino el horror de cargar con el pecado del mundo y experimentar la separación del Padre. La llegada de Judas con una fuerza armada transformó el jardín en un escenario de violencia. El beso del traidor, la señal acordada para identificar a Jesús, fue quizás el acto más hipócrita de la historia. Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Lucas 22:48. Pedro, en una defensa impulsiva, le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, pero Jesús se la restituyó de inmediato, demostrando que incluso en el momento de la captura, su poder y compasión permanecieron intactos. El juicio ante el Sanedrín fue una farsa legal, celebrado de noche en contra de la propia ley judía, sin testigos consistentes e impulsado por el odio religioso. Las falsas acusaciones se acumularon hasta que el sumo sacerdote Caifás hizo la pregunta crucial: Te conjuro por mano del sumo sacerdote, oh Dios vivo, dinos si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Mateo 26:63. La respuesta de Jesús resonó como un trueno. Tú lo has dicho, pero yo te digo que desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Mateo 26:64. Fue suficiente para la condena por blasfemia. Mientras tanto, Pedro, que había jurado no negar nunca a Jesús, cumplió la profecía al jurar que no conocía al Maestro hasta que el gallo cantó. Mateo 26:69-75. Su mirada se encontró con la de Jesús en ese momento, y el arrepentimiento que siguió mostró la diferencia entre la debilidad temporal de Pedro y la traición premeditada de Judas, quien, consumido por el remordimiento, devolvió las monedas y se ahorcó. Mateo 27:3-5. El proceso político ante Pilato reveló la complejidad de la situación. El gobernador romano rápidamente se dio cuenta de que Jesús era inocente de los cargos políticos. No encuentro en él ningún delito. Juan 18:38. Pero cedió a la presión de la multitud manipulada por los sacerdotes. La escena en la que Barrabás, un criminal violento, es liberado en lugar de Jesús, está cargada de significado teológico. El justo muriendo por los injustos. 1 Pedro 3:18. Herodes Antipas, que esperaba ver algún milagro, se sintió decepcionado por el silencio de Jesús y junto con sus soldados se burló de él. Lucas 23:8-11. Pilato, a pesar de lavarse simbólicamente las manos, Mateo 27:24, ordenó la flagelación, un castigo tan brutal que muchos no sobrevivieron. Los soldados romanos, expertos en crueldad, tejieron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza, lo vistieron con un manto púrpura y lo abuchearon. Salve, Rey de los judíos. Juan 19:2-3. Cada golpe, cada escupitajo, cada insulto cumplía la profecía de Isaías, y como muchos se asombraban de él, pues su aspecto era más desfigurado que el de los demás. Fue despreciado y desechado entre los hombres. Isaías 52:14, 53:3. La decisión final no se tomó por justicia, sino por conveniencia política. Pilato, temiendo una rebelión que pudiera costarle su puesto, entregó a Jesús para ser crucificado. La multitud, incitada por los líderes religiosos, asumió la responsabilidad histórica. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mateo 27:25. Así el Cordero de Dios fue llevado al sacrificio,
cargando su propia cruz, hasta el Gólgota, el lugar de la calavera. El Gólgota, el lugar de la calavera, se convirtió en el escenario del acontecimiento más significativo de la historia de la humanidad. En aquella oscura mañana, los soldados romanos clavaron clavos de hierro en las manos y los pies de Jesús de Nazaret, elevándolo entre el cielo y la tierra como sacrificio vivo. La cruz, instrumento de tortura reservado a los peores criminales del imperio, se convirtió en el símbolo eterno del amor divino. Los detalles físicos de la crucifixión revelan la profundidad de su sufrimiento. Los clavos perforando los nervios medianos, causando un dolor insoportable. La posición que hacía de cada respiración una agonía, exposición pública al ridículo y la vergüenza. Mientras el cuerpo de Jesús colgaba en la cruz, sus palabras hacían eco de verdades eternas. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Perdón ofrecido incluso a sus verdugos. Al ladrón arrepentido, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. La promesa de salvación por la fe. A Juan, su discípulo amado, le confió el cuidado de su madre. Ahí tienes a tu madre, Cine 19:27, demostrando un amor filial incluso en lo más profundo del sufrimiento. Desde la oscuridad que cubrió la tierra al mediodía hasta las 3 de la tarde. Mateo 27:45, cuando Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46, cumpliendo el Salmo 22 en sus más mínimos detalles. Este clamor revela el misterio insondable, el Hijo experimentando la separación del Padre al hacerse pecado por nosotros, según Corintios 5:21. La sed física lo llevó a decir, tengo sed, Juan 19:28, cumpliendo la profecía del Salmo 69:21, cuando le dieron vinagre en una esponja. El momento culminante llegó con el grito, consumado es, Juan 19:30, una declaración de victoria en el griego original, tetelestai, un término usado en documentos comerciales para indicar deuda pagada en su totalidad. Y finalmente, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Lec 23:46. Cuando voluntariamente entregó su vida porque nadie se la quitó, Decine 10:18. Los fenómenos que acompañaron su muerte dieron testimonio del significado cósmico del acontecimiento. El velo del templo se rasgó de arriba abajo, Mateo 27:51, simbolizando el acceso directo a Dios. Los terremotos sacudieron la tierra. Los sepulcros se abrieron y muchos santos resucitaron. Mateo 27:52-53. Incluso el centurión romano, testigo de la crucifixión, declaró, verdaderamente este era Hijo de Dios. Mateo 27:54. El sacrificio de Cristo en la cruz cumple múltiples dimensiones teológicas. Es sustitutivo. Él murió en nuestro lugar, expiatorio, cubrió nuestros pecados, propiciatorio, satisfizo la justicia divina, redentor, nos compró de la esclavitud, del pecado, y reconciliador, restauró nuestra relación con Dios. Como el Cordero Pascual, 1 Corintios 5:7, su sangre nos protege del juicio. Como el siervo sufriente de Isaías 53, Él llevó nuestras enfermedades y dolores. El cuidado de su cuerpo muerto revela honor incluso en la muerte. José de Arimatea, miembro del Sanedrín que no estaba de acuerdo con la decisión, Lec 23:51, obtuvo permiso para bajar el cuerpo de la cruz. Con Nicodemo trajo mirra y áloes, alrededor de 100 libras, Juan 19:39, una cantidad extraordinaria para un entierro real. Envolvieron el cuerpo en lino con especias aromáticas y lo pusieron en un sepulcro nuevo, excavado en la roca, tapando la entrada con una gran piedra.
Los líderes religiosos, recordando que Jesús había predicho su resurrección al tercer día, sellaron la tumba y pusieron guardias. Mateo 27, 62-66, sin saber que inadvertidamente estaban preparando el escenario para la mayor demostración de poder de la historia. Antes del amanecer del primer día de la semana, mientras la oscuridad aún cubría Jerusalén, ocurrió el acontecimiento que dividiría la historia en antes y después. La tumba, sellada y custodiada por soldados romanos, fue invadida por un poder que ninguna fuerza humana o espiritual podía contener. Un terremoto sacudió la tierra cuando un ángel del Señor descendió y removió la piedra de la entrada. Mateo 28:2. No para permitir que Jesús saliera, porque él ya había resucitado, sino para que el mundo viera que la tumba estaba vacía. Los soldados, guerreros endurecidos, temblaron de terror y huyeron como muertos. Mateo 28:4. María Magdalena, que había presenciado la crucifixión y el entierro, llegó al sepulcro mientras aún estaba oscuro y vio que la piedra había sido removida. Juan 20:1. Corriendo hacia sus discípulos, anunció: «Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto». Tajadeina 20:2. Pedro y Juan corrieron al sepulcro, encontrando solo los lienzos cuidadosamente doblados, un detalle significativo, ya que los ladrones de cadáveres no se habrían molestado en ordenar el lugar. María, llorando afuera, se convirtió en la primera testigo ocular de Cristo resucitado cuando Él la llamó por su nombre, María. Juan 20:16. El maestro que ella había conocido estaba vivo, pero en una forma glorificada, tanto que al principio no lo reconoció. En las horas y días que siguieron, Jesús se apareció repetidamente a sus discípulos, disipando cualquier duda sobre su resurrección física. Al incrédulo Tomás le mostró las marcas de los clavos en sus manos y la herida en su costado. Juan 20:27. A los discípulos en el camino de Emaús les explicó todas las escrituras que hablaban de él. Lucas 24:27, haciendo arder sus corazones dentro de ellos. En la orilla de Galilea, preparó el desayuno para los pescadores cansados. Juan 21:9-12. Y restauró a Pedro después de su negación con la triple pregunta: ¿me amas? Juan 21:15-17. La resurrección de Jesús no fue simplemente era tangible, pero no estaba limitado por las leyes físicas ordinarias. Esta realidad apuntaba a lo que Pablo más tarde llamaría el cuerpo espiritual, 1 Corintios 15:44, la promesa de transformación que espera a todos los que están en Cristo. Durante 40 días, Jesús continuó enseñando acerca del reino de Dios, Hechos 1:3, preparando a sus seguidores para la misión que les esperaba. En el Monte de los Olivos dio sus últimas instrucciones: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». Marcos 16:15, y prometió: «He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Mateo 28:20. Mientras los discípulos miraban, Él fue alzado y una nube lo recibió. Hechos 1:9. Dos ángeles se aparecieron y anunciaron: «Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». Hechos 1:11. La ascensión no marcó un final, sino un nuevo comienzo. 10 días después, en Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, Hechos 2, capacitándolos para proclamar la buena noticia con valentía. Pedro, que antes había negado a Jesús, ahora predicó con poder y 3,000 personas se convirtieron en un día. El mensaje central era sencillo: a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2:36.
La resurrección validó todas las afirmaciones de Jesús sobre sí mismo. Como Pablo argumentaría más tarde, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. 1 Corintios 15:14. Pero Él efectivamente ha resucitado, primicias de los que durmieron. 1 Corintios 15:20, garantía de la resurrección de todos los que creen en Él. El mensaje final de Jesús al mundo sigue resonando a través de los siglos. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Juan 19:11-25. Su victoria sobre la muerte transformó a los mártires temerosos en testigos intrépidos, a los perseguidos en conquistadores y a los pecadores perdonados en santos. El sepulcro vacío sigue siendo el mayor desafío a la incredulidad y la esperanza, más sublime para la humanidad, como escribió el apóstol Juan. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Si te impactó este mensaje, no olvides suscribirte al canal para seguir estudios más profundos como este. Cada suscripción y me gusta ayuda a llevar la palabra de Dios a más personas. Haz clic en el botón Me gusta para apoyar este trabajo y marca en los comentarios: quiero más estudios bíblicos. Que el Señor continúe bendiciendo tu vida y revelando su verdad a través de las Escrituras. Nos vemos en el próximo video.